El presidente Enrique Peña Nieto inicia mañana gira internacional por Perú y Argentina. México y Estados Unidos establecen estrategia conjunta para combatir el tráfico de fentanilo. Autoridades federales y familiares de los 43 normalistas desaparecidos acordaron los puntos que contendrá el mecanismo de seguimiento sobre el caso Iguala, el cual será presentado mañana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, dijo que México está dispuesto a actualizar el Tratado de Libre Comercio si Estados Unidos y Canadá así lo plantean. El primer día de la Convención Nacional Demócrata contó con la presencia de Bernie Sanders y Michelle Obama, quienes respaldaron la candidatura de Hillary Clinton. Immediately, right now, we have got to defeat Donald Trump, and we have got to elect Hillary Clinton and Tim Kaine. Hombre de 26 años mata a por lo menos 19 personas en centro de discapacitados de Japón. Comenzamos con el análisis. Muy buenos días, bienvenidos al primer café. Federico Lamont, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana muy agitada, un sacerdote murió degollado y otra persona se encuentra en estado crítico tras una toma de rehenes ocurrida en la madrugada de México en una iglesia en Normandía, al norte de Francia. La policía francesa mató a los dos secuestradores que irrumpieron en el templo armados con cuchillo y mantuvieron secuestradas a 5 personas entre las 10 y las 11 de la mañana. 7 horas más temprano en la Ciudad de México. La Fiscalía Antiterrorista asumió la investigación, mientras que el presidente francés François Hollande y el ministro del Interior Bernard Cazeneuve llegaron hasta ese templo, donde dijo el presidente Hollande que este ataque había sido hecho en nombre del Estado Islámico. El padre Jacques Hamel, de 84 años de edad, fue asesinado, lo que motivó una declaración del Papa Francisco, quien se encuentra de vacaciones, quien habló del dolor y el horror de esta violencia absurda. Esto sucede y está todavía sucediendo allá en el norte de Francia. También anoche y a lo largo de esta madrugada hubo un incidente de violencia en el penal de Topo Chico, que fue escenario, lo que está diciendo la prensa, del tercer motín del año durante una reubicación de rehenes. Sin embargo, las autoridades carcelarias dijeron que no había habido ningún motín, sino que se trató solamente de disturbios en donde varios reos prendieron fuego a los colchones. Ahí están las fotografías. Los cuerpos policiales fueron movilizados cerca de la medianoche y ya para esta madrugada tenían el penal bajo su control. No se registra ninguna víctima. Esto está sucediendo en Topo Chico e insistimos, tercera situación de violencia dentro de ese penal. Anoche también inició la Convención Demócrata en Filadelfia con un discurso lleno de electricidad de Michelle Obama, pero insuficiente para lograr la unidad en torno a la candidatura de Hillary Clinton. Los organizadores buscaron pegar el tejido demócrata y llevaron a su principal adversario en las primarias, Bernie Sanders, a el lugar estelar para pronunciar el discurso principal de la primera jornada de la Convención Demócrata. Esto no tuvo éxito. Sanders tuvo que esperar varios minutos antes de poder comenzar a hablar, porque la ovación de sus seguidores allí en el pleno de la Convención Demócrata no dejaba de aplaudirlo de una manera estruendosa. Finalmente, él hizo un recorrido de su campaña primaria. Fue una reivindicación de todo lo que dijo. Afirmó que muchos de sus planteamientos están contenidos en la plataforma demócrata, lo cual es absolutamente cierto. Y dijo, o cuando dijo, que él pensaba que Hillary Clinton debía de ser la próxima presidenta de Estados Unidos, el pleno abuchó el nombre de Hillary Clinton. Los demócratas no han podido en su primera jornada restablecer el tejido sociopolítico que tiene divididos a los demócratas y que se vio como no se había visto en la convención republicana, sin una profunda división, aunque hay que decir
los partidarios de Bernie Sanders son minoría. La única posibilidad de que cambiara el rumbo de esta convención, lo cual se antoja prácticamente imposible, es que los superdelegados, que son casi 500 delegados, que es todo el liderazgo demócrata, más gobernadores, más senadores, más diputados, cambiaran su inclinación de Hillary Clinton a Bernie Sanders. Los superdelegados no fueron electos, los superdelegados son la élite del Partido Demócrata que durante toda la campaña estuvo con Hillary Clinton. Sin embargo, si se mantiene este tipo de protestas, si se mantiene este tipo de división, es altamente probable que al finalizar la convención Hillary salga debilitada, no tan fortalecido como se esperaba. Una ausente Debbie Wasserman Schultz, quien por cierto es sobrina del exsecretario de Estado que tuvo Ronald Reagan, George Pratt Schultz. Imagínate, Raimundo, una republicana infiltrada en los demócratas. Bueno, el hecho de que tu tío sea republicano no te hace ser demócrata. Ella renunció al Partido Demócrata, dijo que a la presidencia del Partido Demócrata después de la revelación de estos 19,000 correos donde hablan cómo los líderes demócratas buscaron descarrilar. Ella dijo que iba a renunciar después de la convención, nada más que está todo tan caliente que ni siquiera la dejaron pegar con el martillo que da el arranque a la convención. Un pleito que trasciende a esta convención y se va a reflejar en los primeros 3 debates hacia septiembre-octubre de este mismo año. Así es, ya cuando venga la campaña presidencial esté en pleno. Vámonos directamente, si te parece, Federico, al PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelite. 30% de los impactos es la condena del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong por el crimen del alcalde de Pungarabato en Guerrero. Ambrosio Soto, el secretario de Gobernación, dijo que no se debe permitir que el crimen organizado coopte a ningún alcalde. Esto es por todas las denuncias de que le estaban exigiendo 3 millones de pesos mensualmente para dejarlo gobernar. Y también dijo, sin explicar, que se debía de formar un frente común con la sociedad. Esto es una declaración importante que quede enunciado porque no ha desarrollado el secretario de Gobernación a qué se refiere exactamente por el frente común. 27% de los impactos, el gobierno de México está empezando a dar pasos para atrás. Ahora, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, dice que sí, que México está dispuesto a modernizar el Tratado de Libre Comercio. Durante meses el discurso fue lo contrario. El discurso fue contra Donald Trump, contra Bernie Sanders, dijo que eso no era posible y en los últimos días, vistas ya cómo vienen las plataformas de los partidos republicano y demócrata y vistos también los discursos y el clima de opinión pública electoral en Estados Unidos, dicen pues mejor hay que dar unos pasos para atrás y modernizar, entrar en una renegociación del Tratado de Libre Comercio, lo que nos hace pensar que no importa quién sea, quien ocupe la Casa Blanca a partir del 20 de enero del próximo año, el Tratado de Libre Comercio será renegociado. 20% de los impactos. Ayer el INEGI reporta un incremento en el 2015 de la tasa de homicidios. Este dato del INEGI contradice las cifras que ha venido dando el gobierno mexicano, que dice insistentemente que la tasa de homicidios por 100,000 habitantes ha bajado de una manera continua. De acuerdo con el INEGI, en 2015 subió 2.5% con respecto a las cifras de 2014. Esto significó que el año pasado hubo 20.525 homicidios contra 20.010 casos que se registraron en el 2014. El año pasado esto significó 56.2 homicidios por día. En una sola región, por los caminos del sur. Por los caminos del sur está, sí, la cuenca del sur es donde se registran las mayores tasas de homicidios. 18% de los impactos, algo que sucedió pues muy en la madrugada de ayer, pero tiene una altísima relevancia porque fue un atentado, una masacre en Japón. 19 muertos en una clínica para discapacitados donde un joven llegó con un cuchillo
y mató a 19 personas e hirió a 20. ¿Por qué decimos que esto es algo insólito? Porque no suceden estas cosas en Japón. Un acto de violencia de esta naturaleza en Japón es pues prácticamente inédito. La tasa de homicidios en Japón es prácticamente nula, Federico. Y esto no ocurre desde el 95, cuando en el sistema de transporte colectivo, a través de esta condición, se afectó el ambiente que precedió a una cumbre del grupo de los 7 entonces, y en un momento, Raimundo, en que el premier Shinzo Abe, 2 veces reelecto al frente de esta responsabilidad, pretende modificar el artículo 9 de la Constitución japonesa para llevar a Japón a buscar en lo futuro una posición en el Consejo de Seguridad que no se le va a dar, y su reacomodo en la disputa con el Mar Meridional y la República Popular de China. ¿Qué año dijiste que fue el ataque? 95. 1995. Hace 21 años. 21 años que no había una acción de esta naturaleza en las calles de Japón. El peor desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Masacre en Japón, 19 muertos, tiene 18% del PAI informativo, y 5% es el inicio de la gira del presidente Peña Nieto por Perú y por Argentina. Él viaja este jueves, va a estar en Perú y va a tener la última cena con el presidente Ollanta Humala, porque ya deja el poder, y de ahí viajará a Buenos Aires, donde se entrevistará con el presidente argentino Mauricio Macri. No se está esperando una llegada tersa a Buenos Aires. Ayer varias organizaciones de derechos humanos, entre las cuales se encuentran las abuelas de la Plaza de Mayo y las madres de la Plaza de Mayo, que son premio Nobel de la Paz, enviaron una carta al presidente Macri para pedirle que fije su posición ante el presidente Peña Nieto de una manera clara y contundente por las violaciones a los derechos humanos, entre las cuales están apuntalando o subrayando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y a ellas precede su denuncia contra Leopoldo Fortunato Galtieri, el penúltimo dictador en la Argentina, por los hechos registrados en las Islas Malvinas en aquella guerra del 82, donde los jóvenes fueron masacrados por la Guardia Británica. Los jóvenes que llegaban a la Dársena 7, donde hoy se encuentra Puerto Madero, allá en Buenos Aires, aterrados porque no soportaron ni siquiera unas cuantas horas frente al ejército británico, ni en las Islas Georgia, ni en las Islas Malvinas, donde el general Galtieri, como tú dices, decidió fugarse hacia adelante en una crisis económica y declararle la guerra al Reino Unido. Esto, entre la declaración de guerra y la caída de Galtieri, fueron 5 meses. 5 meses, el final de la dictadura argentina. Y los gurkhas, una guardia especial británica, se dedicaban a decapitar a estos pobres jóvenes. Esa es la leyenda de García Márquez. Los gurkhas, que es parte del ejército de Nepal, fueron llevados a las Malvinas y a las Georgias por lo agreste que son esas islas, y que ellos están acostumbrados a ese tipo de climas. Pero lo demás es la leyenda escrita por Gabriel García Márquez. Pues este es el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite. Vamos a ir a un corte, Federico, y regresamos con toda la información. La revista La Capital trae para ti más artículos, más secciones y más columnistas. Esta semana, el último hallazgo azteca en calles del centro histórico. Vestigio que a 2 años de su casual descubrimiento continúa encerrando misterios. Además, el trabajo de los constituyentes para la creación de nuevas leyes de la Ciudad de México. En la encuesta, medimos la percepción de los ciudadanos sobre la participación de la gente en la cadena de corrupción. Esta y más información útil de nuestra urbe la puedes encontrar semana a semana en La Capital. La Capital es nuestras historias. Operativo vacacional en México. 80 módulos móviles de atención al turismo instaló Profeco en el país para ayuda de los consumidores.
están distribuidos en los 36 aeropuertos mexicanos. Estas terminales aéreas concentran más del 90% del tráfico de pasajeros en México. El dato útil para comentar en el café. Hoy por hoy, Proyecto 40 es una realidad, es un referente en la televisión mexicana y sobre todo es un referente para los ciudadanos que quieren informarse de manera honesta, clara, transparente. Para Proyecto 40 sigue mantenernos como ese eje formador de ideas, plural, en donde se escuchan todas las voces y en donde las libertades no solamente son una realidad, sino que se ejercen todos los días en todos nuestros espacios. Año tras año, una nueva televisión. Proyecto 40, 10 años. Carnal, ya estoy en México. Dile a mi mamá que llego en unas horas. Para que lo más importante esta temporada sea reunirte con tu familia, debes saber que tus derechos humanos viajan contigo. Como siempre, la CNDH está para apoyarte y hacer que tus derechos sean respetados. Tenemos módulos de información en garitas, aeropuertos, centrales camioneras o en nuestras oficinas foráneas. Así que ya sabes, viaja seguro y alza la mano por los derechos humanos, porque la CNDH va contigo a casa. 66% de los mexicanos considera que no se respetan las leyes. ¡Taxi! Ajá, pásate el alto, yo lo invito. Ser buen ciudadano es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. INE, Instituto Nacional Electoral. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará en México. A invitación de la Corte Mexicana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará en la Ciudad de México su 55 periodo extraordinario de sesiones. Asiste a las audiencias públicas y al seminario internacional que se realizarán del 23 al 26 de agosto. Entrada libre, cupo limitado. Regístrate www.supremacorte.gov.mx. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Aquí ya estamos de regreso con ustedes, son las 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a ver qué es lo último que ha salido ya esta mañana en la Ciudad de México, allá en Normandía, en el norte de Francia. Ahí estamos viendo las imágenes cerca. Este templo es en Saint-Étienne, que es en el norte, un poco en los suburbios de Rouen, que es una de las grandes ciudades francesas, no es de las más grandes, pero es una de las principales ciudades. Hay una catedral espectacular. Y ahí se dio este ataque, más o menos entre 2 y 3 de la mañana, hora de México, durante la misa de la mañana, donde el padre Jacques Hamel, de 84 años, estaba oficiándole y entraron 2 personas, aparentemente con armas, porque los testigos registran disparos, y con cuchillos. Lo que hicieron fue tomar a 5 rehenes, entre ellos el padre Hamel y una monja, y degollaron al padre Hamel. La policía sometió rápidamente a los secuestradores, los abatió aparentemente ahí mismo en la iglesia. El presidente François Hollande viajó inmediatamente a esa región del norte de Francia, en donde dijo que este ataque había sido perpetrado por personas en nombre del Estado Islámico. En nombre del Estado Islámico no significa que sean militantes del Estado Islámico. Esto hay que señalarlo claramente, pero no hay duda de que este es un atentado que está viendo el gobierno francés bajo la óptica terrorista del Estado Islámico. La Fiscalía Antiterrorista allá en París es la que tomó este caso. Aquí estamos viendo ya un mapa en donde se encuentra esta iglesia. No muy lejos de París, pero tampoco muy cerca, aproximadamente
Esta es una distancia de unas 2 horas por carretera, Federico. No está lejos, está en el centro norte, cerca de la capital de París, pero decíamos nosotros mucho más cerca, es casi un suburbio de Rouen, donde decíamos hay una de las grandes catedrales, una zona muy católica, esa parte de Francia. Está también el ministro del Interior, Castanet, que lo que ha demostrado es que trae muchísimos hoyos en la seguridad interna de Francia, Federico. Y sus días están contados, como los del primer ministro Valls, que desde hace un año, después del Vendredi Noir, ofreció un cierre de paso a los inmigrantes y con tendencia o afiliados al Estado Islámico, no da resultados, y más allá de ellos, el director del Departamento de Seguridad Externa. Hay 2 departamentos, Raimundo, el Departamento de Seguridad Interna, pero el de Externa tampoco da luz en estos momentos difíciles que enfrenta Francia y que se verán reflejados el año próximo y al 2018, cuando es posible, muy posible, que el Frente Nacional asuma nuevas posiciones al interior de la Asamblea Nacional. Vaya días críticos para el 6º presidente emanado de la Quinta República Francesa, Hollande. La policía francesa está corrigiendo, dice, no han sido abatidos los 2, uno de ellos fue herido, se encuentra en un estado crítico, pero fue herido. La policía francesa o las autoridades francesas van a tratar de que pues se restablezca para poderlo interrogar. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos allá en el norte de Francia, en la región de Normandía. Estamos viendo algunas de las pocas imágenes que se pueden apreciar porque está totalmente sellado por los cuerpos de la policía. Y esta historia tiene un origen, Raimundo. El colonialismo francés, la década de los 60 y 70, se reflejó cuando los primeros inmigrantes de Argelia llegaron a Francia. Y desde ese tiempo comenzaron a perpetrar, se establecieron en lugares muy específicos, los denominados guetos, donde la policía francesa llegaba, cometía una serie de racias, no respetaba ningún derecho humano, a los jóvenes se les dejaba sin ninguna oportunidad y desde siempre se les destinó a un estado de marginación que ahora explota con un pretexto externo que es el Estado Islámico. Fíjate, Federico, son Francia, Bélgica y en los últimos días Alemania. Lo hemos platicado ya en esta mesa, son las 3 peores colonias en la época colonial del mundo. Cuando decimos las peores colonias, fueron los belgas y los franceses, los más salvajes con las poblaciones indígenas, con las poblaciones nativas. Fueron terriblemente, fueron criminales inclusive en el siglo XVIII, en la manera como trataron a las colonias, cómo les extrajeron absolutamente todos sus recursos naturales, todos sus recursos minerales, el tratamiento, hablar de ellos en términos de discriminación sería decir absolutamente nada. También las colonias, la colonia alemana fue brutal por la manera tan elitista en la cual generaron los odios que todavía siguen actualmente en algunas de estas naciones. La guerra en Ruanda es resultado del tipo de discriminación que generaron los alemanes cuando tuvieron bajo su control aquella nación. Las interminables guerras en el Congo han sido resultado de la forma como los belgas trataron a sus colonias, todo el cinturón, toda una buena parte del cinturón central del África Verde occidental y del Magreb, pues es la herencia de las colonias francesas en África. Y en el Congo hasta un secretario general de Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld, perdió la vida cuando su avión fue derribado. Y los franceses también, hay que recordar, hasta el año de 96 realizaron ensayos nucleares debajo del lecho marítimo en el atolón de Mururoa. Entonces tenemos aquí que lo que sucede en Francia, en Bélgica y en Alemania no es fortuito. Esto hay que recordarlo porque ahí hay un sedimento de odio que es centenario, Federico. No, las cosas no se dan de manera natural. Hay cosas que hay que ir a la historia para empezar a escarbar y para empezar a tratar de entender qué es lo que hay muy adentro
muy adentro en el tejido de una sociedad, muy adentro en los recuerdos, en la memoria histórica, en la memoria cultural de las personas que te llevan este tipo de situaciones. No son todos, por supuesto, pero no es, insisto, una casualidad que sean estas tres naciones, las peores durante los largos años del colonialismo, las que estén resultando las principales afectadas por esta ola de terror del Estado Islámico. Ahora son 6.5 millones los musulmanes que residen en Francia, aunque Jean-Marie Le Pen dice que son 14. Vaya dilema para la seguridad francesa en los tiempos por venir. Así es, y vaya dilema que tiene el gobierno federal con la seguridad de los alcaldes. Todo esto derivado de lo que pasó el fin de semana allá en los límites de Michoacán con Guerrero, con el alcalde de Pungarabato. Vamos con la información. El asesinato de Ambrosio Soto Duarte, quien era alcalde del municipio de Pungarabato, Guerrero, será investigado por la Procuraduría General de la República en coadyuvancia con la Procuraduría Guerrerense y la de Michoacán. Así quedó confirmado luego de que la dependencia federal anunció que ejercerá su facultad para atraer la indagatoria y por medio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, contactar a las autoridades estatales para integrar información que permite el pronto esclarecimiento de la emboscada del sábado pasado. En correspondencia a esta acción, los fiscales Javier Olea de Guerrero y José Martín Godoy de Michoacán sostuvieron una reunión de trabajo en Morelia para definir los procesos que permitan agilizar las investigaciones y obtener más resultados en el caso. En el encuentro institucional, los representantes de las fiscalías también se comprometieron a trabajar en cumplimiento de los mandatos judiciales y acordaron los mecanismos de coordinación para implementar acciones operativas en los municipios colindantes. Por su cuenta, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, reveló que mantiene comunicación con el mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles, asegurando que entre ambas entidades se acordó la conformación de un grupo interestatal para apoyar y respaldar el trabajo de la PGR en el caso. Finalmente, el mandatario guerrerense insistió en que el incidente no debe politizarse, ya que corresponde a un asunto meramente de seguridad. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, aquí se mezcla la seguridad con la política. Evidentemente, cuando habla el secretario de Gobernación que no se debe permitir que se coopte, que el crimen organizado coopte alcaldes, pues está mezclándose la política con la seguridad, que sí es un tema directamente relacionado con la seguridad. Lo que se sabe hasta este momento, y esto es a través de la arqueología que se tiene que hacer, derivada o más bien utilizando las declaraciones fragmentadas de las diversas autoridades, es que esto sucedió el sábado cuando o después cuando el alcalde Ambrosio Soto salió intempestivamente con su escolta que eran 2 policías federales, policías estatales y municipales, o sea, iba bien protegido en su camioneta no blindada hacia las 5 de la tarde desde Ciudad Altamirano, que es la cabecera municipal de Pungarabato, hacia Huetamo, en Michoacán, que se encuentra aproximadamente a 1 hora. Estamos hablando de la región de Tierra Caliente. Él salió aproximadamente a las 5 de la tarde. Podemos asumir, esta es una carretera de 2 carriles en 2 sentidos, es una carretera que no es muy rápida, pero que es aproximadamente 1 hora de recorrido. Por lo tanto, podemos nosotros colegir, de acuerdo con la información que han venido dando de manera fragmentada las autoridades, que él estuvo en Huetamo, llegó a Huetamo, en Michoacán, a las 6 de la tarde aproximadamente, y que él emprendió el regreso hacia Ciudad Altamirano aproximadamente a las 10 de la noche. Fue emboscado por 2 camionetas con aproximadamente unas 10 personas en total, es mínimo 10 personas en total,
hacia las 10:30 de la noche, a 20 minutos de Ciudad Altamirano, en una zona que se conoce como El Cajón. Esto le llaman El Cajón porque es como una especie de cañón. Entra la carretera, va la carretera en medio de dos montes, es decir, ahí es donde lo emboscan, le cierran el paso adelante y atrás. No hay posibilidades de que la camioneta se pueda salir de la carretera y pueda huir a campo traviesa, y ahí le hacen un total, de acuerdo con el número de casquillos recogidos por la Procuraduría de Michoacán, porque esta zona en El Cajón está todavía bajo la jurisdicción territorial de Michoacán, recogen aproximadamente unos 200 casquillos. Ayer mencionábamos a Milenio, que hablaba de 600 casquillos. Ayer dicen los dos procuradurías, la Fiscalía General de Guerrero y la Procuraduría de Michoacán, que no es cierto, 600 casquillos no, pero fueron 200 casquillos. Ya, para efectos prácticos, 200 casquillos es todo un mundo de casquillos. Este ataque, pues sobreviven a los policías federales, sobreviven algunos policías, fue directamente sobre el vehículo y directamente sobre él, porque había dos policías que iban sentados en el asiento posterior de esta camioneta que es de doble caja, que es como se le llama, y son los policías federales los que dan la notificación de este ataque ya poco después de las 10:30 de la noche. El alcalde asesinado, Ambrosio Soto, había venido diciéndole tanto al gobernador como al propio comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, al gobernador Héctor Astudillo, que él tenía amenazas de muerte. No se sabe por qué viajó a Huetamo, y la razón por la cual yo mencionaba que viajó de manera absolutamente imprevista es porque no notificó a nadie, ni los cuerpos de seguridad que iban con él notificaron a nadie que iban rumbo a Huetamo. ¿Qué tenía que hacer en Huetamo? Eso es parte de lo que tiene ya en las líneas de investigación, o lo que tienen las procuradurías y también la Procuraduría General de la República, que ya trajo el caso Federico. Raimundo, en la penúltima elección de 81 presidentes municipales en Guerrero, 2012, se conoció, y los mismos perredistas así lo reflejaron, que los directores de seguridad pública de los municipios generalmente estaban coludidos con el crimen organizado. ¿Y qué sucedía en las campañas? El crimen organizado ofrecía dinero a algunos exalcaldes para asegurarse esa posición al momento en que ellos juraran al frente de los destinos de la municipalidad respectiva. Con el tiempo se sabía que tenían que ceder, aflojar la plaza, y los directores de seguridad pública se convertían entonces en el mejor informante para cada una de las células que se disputan una parte territorial de Guerrero. Los alcaldes están bastante atemorizados en este momento, se sienten muy rebasados, y ayer la Asociación Nacional de Alcaldes le envió una carta al secretario de Gobernación, Osorio Chong, para pedirle una cita, expresarle el sentir que tienen ellos y pedirle una cita. Vamos con la información. La Asociación Nacional de Alcaldes formalizó ante la Secretaría de Gobernación su solicitud para que se revisen los protocolos que garanticen la seguridad de los presidentes municipales del país. El vicepresidente de la ANAC, Julio César Soto Márquez, informó que en la petición también buscan una audiencia con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, con el fin de presentarle los mecanismos de seguridad que planean ante la amenaza que representa la ola de violencia en los poblados. Si un alcalde no es capaz de garantizar su propia seguridad, mucho menos lo va a hacer con los ciudadanos que gobiernan. Entonces es un tema de principio, de orden, de fortaleza sendaria, de muchas cosas holísticas que tienen que ver con el tema y la solución del problema de seguridad pública en el país. A nombre de la asociación, el también edil de Tulancingo, Hidalgo, reconoció la disponibilidad expresada por el encargado de la política interna del país para colaborar de manera efectiva con el gobierno federal y los estatales en busca de soluciones y protección. De acuerdo con datos de ese organismo, en los últimos 10 años han sido asesinados 79 funcionarios de diversas fuerzas políticas de este nivel municipal.
40 de ellos en cumplimiento del cargo, 7 más en calidad de electos y otros 32 que eran exalcaldes. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, pues aquí vamos a ver qué es lo que, bueno, primero, si el secretario de Gobernación lo recibe, que estoy pues muy convencido de que así será, y también vamos a ver qué es lo que sale de este encuentro. Hay varios alcaldes que están hablando sobre la necesidad no únicamente de que el gobierno federal los apoye en tema de seguridad, sino también que haya un replanteamiento sobre las policías. Hay, si mal no recuerdo, Federico, 4% de los municipios en este país no tienen un solo policía. Un solo policía. 26%, si mal no recuerdo, tienen policías para un solo turno. Hay menos de la mitad, aproximadamente el 40% de los municipios están perfectamente dotados de sus policías, no tienen mayor problema. De esto viene todo este planteamiento del mando único que los propios alcaldes han estado rechazando, y también los partidos, porque es un asunto de presupuesto en el cual también va a venir un planteamiento seguramente por parte de los alcaldes en materia presupuestal de cómo pueden incrementarse en el próximo presupuesto, cómo puede notarse en el próximo presupuesto federal, que lo vamos a ver ya en unas cuantas semanas, todo lo que tiene que ver con recursos. Porque hay incluso algunos municipios donde están los policías, pero no existe el armamento. Pero es tan crítica la situación y tan vulnerable que ni siquiera hay una homologación de equipos, Federico, en términos de, si bien sí de armas, no en equipos de comunicación. Entonces hay equipos de comunicación de una marca y hay equipos de comunicación de otra marca que no tiene que ver con marcas, tiene que ver con los códigos. Entonces no se pueden comunicar en los municipios o de estado a estado, que se requeriría, por ejemplo, para este caso, donde podrían haber actuado, estoy hablando de una manera absolutamente retórica e hipotética, las policías de las dos entidades. Pero lo que sí hay, Raimundo, es un subsemún que aprueba la Cámara de Diputados como Cámara de Origen del presupuesto para los municipios, más o menos 220 municipios de los 2.400, donde hay una alta incidencia delictiva, pero el presupuesto no llega y se aplica en gasto corriente, no en armamento. Ahí está el problema. Ese ha sido el problema del mando único, lo que acabas de señalar. Por eso, pese a que hubo el gobierno de Felipe, el presidente Felipe Calderón, no el gobierno, el presidente Felipe Calderón, gobernadores del PRI, gobernadores del PRD, no muchos gobernadores del PAN, decían vamos al mando único. Los alcaldes, particularmente del PAN, se opusieron permanentemente al mando único por esta razón, porque el mando único les iba a significar la pérdida de estos recursos que eran para seguridad y que los aplicaban en otros temas que no tenían con seguridad. Sí, es un círculo vicioso, no es únicamente la falta de presupuesto, sino que también el presupuesto no llegaba, como tú bien lo dices, todo ese dinero a la parte de seguridad. Veracruz es el ejemplo de ello. En Chihuahua, Raimundo, se ejerció de facto el mando único y, por ejemplo, las policías de Chihuahua y Ciudad Juárez se encontraban bajo control del Estado, con los resultados, para bien o para mal, ya que lo determinen los chihuahuenses. Hay algunas entidades donde ya se está dando el mando único y donde está aplicándose ya el mando único. Guerrero, por cierto, es una de estas entidades donde existe el convenio del mando único desde hace ya varios años y donde cada vez estamos viendo una mayor actuación en términos del mando único. Hay muchas críticas sobre el mando único. Yo digo, lo único que tenemos muy claro es que el modelo que existe actualmente funciona en algunas ciudades, pero realmente no funciona en la mayoría de los municipios, como lo estamos viendo de una manera muy notable. Calculan que hay entre 30 y 40 municipios en un estado de alerta en donde sus presidentes municipales sí se encuentran en riesgo de perder la vida. De acuerdo con el propio gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, son varios
los presidentes municipales que se encuentran en una situación similar de presión por parte del crimen organizado allá en su estado. Imagínate que te ofrecían el cargo de alcalde de Acapulco en este momento, de Chilapa. Me parece que no estarías en condiciones, o tu servidor, de aceptarlo. Bueno, Acapulco debe ser un paraíso frente a otros municipios que hay en el país. De ese tamaño se encuentra, porque Acapulco finalmente, la violencia no está en toda la ciudad, la violencia se concentra en unos lados, pero es un municipio el cual tiene recursos, tiene policía, tiene una parte de la violencia, tiene el apoyo federal, tiene la visibilidad pública, por eso es tan notorio cada vez que hay un asesinato ahí, pero al final de cuentas Acapulco es prácticamente urbano. Imagínate tú en estas zonas, por ejemplo, Pungarabato, que está enclavado en la Sierra Madre Occidental. Yo no sé si tú has estado alguna vez en Ciudad Altamirano. Está metido en las montañas, y Ciudad Altamirano, que es una comunidad importante en esa zona de tierra caliente, pero ¿cuántas otras comunidades hay? Mencionaste Chilapa o la Tlapa de la montaña en Guerrero, de Comonfort, o todas estas comunidades que se encuentran en lo alto de la Sierra Negra, en las zonas más marginadas de la Huasteca, en todas estas zonas del país muy alejadas de los centros urbanos, muy alejados de absolutamente todo, inclusive de la posibilidad de que lleguen fácilmente recursos estatales o federales. Sí, es una complejidad en la cual la orografía, la topografía, no ayuda en absoluto realmente para poder operar de una manera más expedita en temas de seguridad. ¿Te parece loable entonces la colaboración entre las procuradurías purépecha, por un lado, y la guerrerense como medio de coadyuvanza hacia la PGR? Pero me parece que eso es lo mínimo que podían y que debían de haber hecho. Ahí está la Procuraduría General de la República haciendo todas sus investigaciones, porque atrajo este caso, como lo decíamos ayer, en la mañana desde muy temprano de este lunes. Y si te parece, Federico, vamos a cambiar el tema. También de tensión, de conflicto, muy interesante lo que está sucediendo dentro del PRI, porque ya el nuevo líder, Enrique Ochoa, le está pidiendo que se agilicen las controversias que presentó el gobierno federal anticorrupción en contra de 3 gobernadores priistas. Vamos con la información. Por adelantarse en la instrumentación de los sistemas anticorrupción, Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI, pidió a Emilio Gamboa, líder de la bancada priista en el Senado, solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación acelerar la revisión de las controversias constitucionales contra los congresos y mandatarios de los estados de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo. En la circunstancia presente y de cara a la exigencia pública por mejores, más eficaces y más transparentes gobiernos, ratificamos la voluntad del PRI de servir de garantes para que los servidores públicos sean consecuentes con la confianza que la ciudadanía les ha otorgado para llegar al encargo. Para Ochoa Reza, el nombramiento de fiscales anticorrupción y promoción de leyes en la materia aplicadas en esos 3 estados están fuera del marco de la ley, pues se realizó antes de la promulgación de las leyes generales anticorrupción. El líder nacional del tricolor recordó que el artículo 94 constitucional establece que cuando exista urgencia atendiendo al orden social o al público, los presidentes de las cámaras podrán solicitar al presidente de la Suprema Corte que las acciones de inconstitucionalidad sean resueltas de manera prioritaria y el pleno de esa instancia resolverá por mayoría simple. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Raimundo, quebrantaron la Constitución los 3 ejecutivos salientes para interponer una acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Pues eso es lo que se tiene que ver. ¿Qué es lo que fallaría la Suprema Corte de Justicia? Solamente si se violó o no la Constitución. Uno pensaría, yo no soy abogado, Federico, uno pensaría que sí existe bases para pensar que violaron la Constitución, porque no hay ninguna ley que pueda estar por encima de la Constitución. A partir de este principio de primaria, ¿no? Podría yo decir, bueno,
Lo que vemos es que sí se violó por haber ido más allá de lo que establece la Constitución. ¿Cómo se pueden defender los gobiernos? Pues en función de los tiempos, en función de exactamente qué tipo de iniciativas presentaron, es lo que no sabemos todavía. Lo que sí está, aunque sí me parece muy claro, es que la Procuraduría General de la República sí encontró que había violaciones a la Constitución, por lo cual sí llevaron este proceso. Ahora, es muy importante, Federico, porque hay aclarar algunas cosas. Cuando se ve en este tipo de recursos y cuando se ubica a los gobiernos de los estados, se piensa únicamente en los gobernadores. Sí, yo pensaría que hay que empezar a pensar que es bastante difícil que un gobernador pueda ser llevado ante una autoridad por un asunto, una autoridad penal por un asunto de esta naturaleza. Porque no son los gobernadores pueden ordenar, orientar, decir, insistir, presionar a sus propios cargos de hacerlo, pero si no hay una documentación o si no hay una prueba documental que establezca su responsabilidad directa, entonces no hay manera de proceder en contra de los gobernadores, que esto es lo que a veces frustra mucho a la población, y dice es que hay un encubrimiento. No es tan sencillo ir contra un gobernador. Para que un gobernador pueda ser procesado, tiene que haber participado o se le tiene que probar directamente que haya incurrido en un delito. ¿Cuál fue el último gobernador procesado en el cual se documentó que incurrió en un delito? ¿Es Mario Villanueva? Madrid. No, pero lo descubrió así el gobierno estadounidense aquí, ¿no? Y sigue siendo militante del PRI. No, pero sí lo detuvieron aquí. Y también después, no, sí hubo una captura aquí y luego ya purgó aquí y fue extraditado a Estados Unidos. Pero que yo recuerdo, puedo estar equivocado. Pero... No, fíjate, fue Mariano Herrán Salvati, que fue al sexto informe, el que ahora es Seido, él tenía esa responsabilidad de Jorge Madrazo. Jorge Madrazo lo envió... Que era el procurador en el gobierno de Ernesto Zedillo. 2 días antes del sexto informe de Mario Villanueva de Madrid, a que compareciera el Ejecutivo quintanarroense. Hablaron durante 7 horas y Mario Villanueva ya no se presentó al sexto informe y se fugó. Exactamente. El militante del PRI, porque sigue siendo aún. Pero sí es creo que fue el último caso de un gobernador. No lo recuerdo bien, pero me parece que sí es el último caso en el cual se le pudo documentar un delito a él por lavado de dinero, enriquecimiento, vinculaciones al narcotráfico. Por eso digo, tiene que ser un delito perfecta y directamente imputable a la autoridad para que sí se pueda proceder contra una autoridad, porque estamos viendo mucho lo que está sucediendo con los problemas financieros en varios estados. Perdona, lo siguiente... Hay otro de Tamaulipas, Tomás Yarrington, pero las autoridades aquí no lo consignan. Porque no hay un delito, porque no hay una acusación probada en México. Sí, en Estados Unidos, el ex gobernador de Tamaulipas está señalado de una manera escandalosa, porque no es únicamente haber encubierto o protegido a un cártel de las drogas, sino la Fiscalía Federal en San Antonio dice que era parte del crimen organizado, no que era beneficiario o protector, era parte dentro de la estructura del crimen organizado. Tomás Yarrington, que pues yo no recuerdo haber leído en ningún lugar hace un buen tiempo que alguien lo hubiera visto por las calles. Entonces, ¿qué le falta a la acción del Ministerio Público Federal para procesarlo? Una denuncia. No hay. No hay. Contra Tomás Yarrington en México no hay. Esa es la otra parte. Dice, ¿por qué no procede? Pues porque tiene que haber una denuncia. Entonces, ¿qué tipo de denuncia? Pues tiene que haber una denuncia que pueda llevar a construir un caso. Porque hay muchas denuncias que es a través de publicaciones de periódicos. Y entonces se convierten en denuncias de opinión pública y no se convierten en denuncias con una materia legal. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre Mario Villanueva y Tomás Yarrington? Porque a Mario Villanueva sí hubo denuncias y sí hubo una investigación y sí lo encontró la Procuraduría General de la República responsable de los actos por los cuales lo habían acusado.
Si no hay denuncia, y esto es en todo el mundo, si no hay denuncia no puede abrirse una investigación, a menos de que te descubran infraganti, lo cual en estos casos no es como muy normal. Entonces es el presunto culpable. Son presuntos. Bueno, ya tendrá que ser, es inocente hasta que le muestren lo contrario. Pero bueno, todo esto yo lo menciono porque si bien la justicia es muy lenta en todos lados, aquí se nos hace de siglos la justicia. Y también hay que decir, para que puedan proceder contra cualquier persona, tiene que haber denuncias. Entonces, esto es más bien un llamado cívico, decir, bueno, si hay algo en los cuales no pensamos que hay una violación a nuestros derechos, hay que denunciar. Y lo tenemos que hacer. De otra forma, por ósmosis no va a llegar, Federico. Si nosotros como sociedad no contribuimos a que esto avance y que nosotros mismos aportemos las pruebas que pudiéramos tener en contra de una persona, en contra de cualquier ciudadano, aun cuando sea gobernante, pues hagámoslo. Si queremos que esto camine, pues también tenemos que contribuir, que poner nuestra parte. Y si dicen las autoridades ¿y qué hace la sociedad? Pues tiene razón, somos muy apáticos, Federico. Entonces, hoy por hoy, Tomás Yarrington, su sucesor, Eugenio Hernández Flores, pueden transitar por Ciudad Victoria sin que nadie los moleste. No estoy seguro en el caso de Tomás Yarrington. No estoy seguro porque hay una petición de extradición. Entonces, no es el caso. El caso de Tomás Yarrington es totalmente distinto al del resto de los exgobernadores. Porque si hay una petición y en el momento en que sea detenido, va a ser extraditado a Estados Unidos. Si lo ubica aquí la DEA, ¿se lo llevan? Como al doctor Álvarez Machain. Bueno, Álvarez Machain, que fue el doctor que mantuvo vivo a la gente de la DEA, Enrique Camarena, para que lo siguiera torturando el cártel de Jalisco. La referencia histórica, Humberto Álvarez Machain. Humberto Álvarez Machain, allá a principios de los 90, fue secuestrado en México y entregado a la DEA en la frontera con Estados Unidos, en la frontera de Estados Unidos con México. La DEA no pudo venir a secuestrarlo, pero pagó a policías mexicanos para que se lo llevaran a Estados. En la línea fronteriza. Ahí lo tienen ustedes, son parte de estas historias. Insisto, una vez más, para que proceda, tiene que haber denuncias. Por eso, esto que estamos viendo con el PRI puede ser una acción de inconstitucionalidad que puede llevar a otro caso, que si la Suprema Corte de Justicia falla en contra de los gobernadores, sí podría darse otra cosa, que el propio PRI, el propio presidente del PRI, pide un juicio político contra los gobernadores. Entraríamos ahí en otra faceta. Para allá va Enrique Ochoa, pues no sabemos, pero está haciendo ojitos que sí, que va a ir hacia estos gobernadores para pedir un juicio político antes de que dejen el poder. Y el siguiente paso serían los extamaulipecos. Es un caso distinto. Porque aún son militantes distinguidos del PRI. Los tendrán que expulsar. Que responda Ochoa. Son ya las 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos a ir a un corte y regresamos. Con el discurso de comercio justo se pretende imponer barreras al comercio disfrazadas con argumentos proteccionistas. Regresar al aislacionismo es regresar a tener escasez, es regresar a tener baja calidad, total, te lo van a comprar. La principal consecuencia del proteccionismo es empobrecer a tu población. Es irracional poner muros cuando hemos construido puentes. Proteccionismo, la gran estafa. Miércoles 23:45 horas.